Nos hicieron una súper buena pregunta. ¿Cuándo hay que exorcizar mi casa? Porque una cosa es bendecir mi casa, otra cosa es exorcizar la casa. ¿Hace siempre falta un exorcismo de la casa? Bueno, esa es una muy buena pregunta y encontré la respuesta, que nos la da un sacerdote que él colabora él es coordinador del Comité Teológico del Colegio de Exorcistas y que nos quiere decir, o sea, que nos comenta cuándo nosotros tenemos que considerar un exorcismo para nuestra casa. Vamos a verlo, quédese por favor hasta el final de este video. Ave María Purísima, queridos amigos, queridas amigas, mi nombre es Cristian Castañeda y este es su programa del Sagrado Corazón de Jesús. El tema es súper interesante y necesario porque, digamos, hoy en día el demonio anda reinando, casi. Es como dice en las profecías de Nuestra Señora del Buen Suceso, cuando ella dice, yo vendré a destronar al soberbio Satanás. Entonces es impresionante porque dice, lo voy a destronar, o sea, él está en el trono, en el fondo, y él parecería que en nuestros días el demonio está en el trono. Es terrible. Bueno, entonces, mire, dos cosas que le quiero decir muy brevemente. No se olvide, por favor, de suscribirse en este canal porque tenemos solo 500,000 suscriptores y nos faltan otros 500,000 para llegar al millón. Así que no se olvide de suscribirse y de compartir este video con todas las personas que pueda. Y una buena noticia que ya le había comentado ayer es que vamos a tener nuestra campaña de abril hasta el día de mañana. Así que usted puede llamar a pedir los detentes del Sagrado Corazón de Jesús, que son para las familias del Corazón de Jesús, para agradecerles todo lo que, o sea, cómo nos ayudan y cómo nos permiten promover este canal y seguir llegando a más y más personas. Son los dos últimos días, hoy y mañana, así que pida por favor, puede llamar a pedir sus detentes del Corazón de Jesús y las estampas del Corazón de Jesús. Le llegan 3 y 3, ¿sí? A su casa físicamente, puede llamar por eso en Estados Unidos, en México, en Colombia y en Ecuador, para que le llegue todo el material ahí a su hogar, ¿de acuerdo? Bueno, le cuento entonces un poco que me pareció este tema súper interesante y que pocas personas lo tocan, es decir, cuando hace falta una bendición, cuando hace falta un exorcismo. Bueno, le cuento, este de aquí es el sacerdote Alberto Medel, ¿sí? Que él es coordinador del Colegio de Exorcistas para la Arquidiócesis de México, ¿sí? Un sacerdote que sabe mucho, el tema es conocido en algunas partes de redes sociales, y que él habla justamente, él analiza un caso que fue más o menos famoso, fue un exorcismo que se hizo de la vida real y todo lo demás en la casa de un artista que se llama Andrew Lloyd Webber. No sé si usted tal vez ha escuchado, es una persona, mm, digamos, que ha hecho muchas cosas malas. Él mismo dice, mi casa estaba embrujada. Él fue el que escribió una pieza terrible, que es súper famosa y súper blasfema, que se llama Jesucristo Superstar. Tal vez es bien famosa, que ofende terriblemente a nuestro Señor Jesucristo, dice que nuestro Señor no fue virgen, o sea, una cosa horrible. Pero bueno, entonces él mismo dice, en mi casa, ¿sí? Eh, había un fantasma, estaba embrujada. ¿Qué es lo que él dice? Mire, dice, sí tuve una casa en Elton Square que tenía un poltergeist, ¿sí? ¿Qué es eso? Es más o menos una especie de duende, dice, ¿ya? ¿Qué pasaba ahí? Dice, hacía cosas como tomar los guiones de un teatro y los ponía en otro sitio, en algún cuarto oscuro. Al final tuvimos que llamar este mismo hombre que escribió esta pieza blasfema, él mismo dice lo siguiente, al final tuvimos que llamar a un sacerdote para que viniera a bendecir la casa y se fue, ¿ya? Entonces, es interesante porque aquí hay justamente esa relación entre la bendición de la casa y el exorcismo, ¿ya? Lo que hay que tener en cuenta es que son, por decirlo así, dos niveles, es decir, no siempre hay que exorcizar una casa, porque existen, digamos, siempre hay que bendecir la casa, eso siempre, ¿sí? Pero existen casos en los cuales hay como un tipo, no se puede decir que la casa está poseída porque no es una persona, pero se puede decir que algunas casas son infestadas de demonios, ¿sí? Y en esos casos hace falta un exorcismo. Mire lo que dice. Una probable explicación de lo que dice este señor Andrew, este artista, la encontramos en los fenómenos preternaturales o de una acción extraordinaria del demonio. Extraordinaria, es decir, no es lo común, pero sí pasa. Esto consiste en que un espíritu del mal, siempre con el permiso divino, puede molestar directamente a una persona sin poseerla, es decir, no entra en la persona, sino se queda molestando en la casa, afectándole en sus cosas o infringiéndole a veces golpes en su cuerpo.
Hay casos de esos, por ejemplo, el santo cura de Ars o el mismo santo padre Pío. Él tenía eso. Hay una cosa, el padre Pío utilizaba muchísimo, eso es tal cual, el, el corazón de Jesús para alejar al demonio, ¿no? Por ejemplo, estos escudos, porque esto aleja al demonio y mantiene, digamos, mi casa bajo la protección de Dios, todo lo que son sacramentales, y muy especialmente el corazón de Jesús. El demonio odia, decía Santa Margarita, el demonio revienta de la indignación con el corazón de Jesús, porque no puede, o sea, le da iras, le da rabia al demonio que el corazón de Jesús es la demostración de todo lo que ama nuestro Señor Jesucristo al género humano, ¿sí? Y al demonio le da rabia que alguien ame tanto a estos tipos que pasan pecando y por aquí, por allá, y le da rabia eso. Entonces, por eso se revienta de indignación. Con el corazón de Jesús usted puede llamar a estos números para que haga reventar de indignación. Al demonio también, a los números que aparecen aquí, para que pida su detente. No se olvide, son los 2 últimos días. Y muy importante entronizar, como esta que está aquí, la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, mire, él justamente menciona esto, este padre, ¿no? Que existen estos casos así. Yo conozco un caso, por ejemplo, de una sede de un movimiento católico que era una sede bien grande y muy bonita, pero que como era muy grande, era una casa antigua, quedó abandonada mucho tiempo y eso pasa bastante. Ahí usted me pone en los comentarios, yo estoy seguro que muchas personas tienen casos de estos. Quedó abandonado un buen tiempo y ahí entonces había un orfanato, ¿sí? Y después del orfanato quedó botado un tiempo. Entonces ahí iban drogadictos a drogarse ahí. Quién sabe qué otras cosas pasaban ahí porque era un inmueble totalmente botado. Y después de eso entonces consiguieron comprarlo a un buen precio para hacer ahí una obra, ¿no? De ayuda, de apostolado y todo eso. Bien, entonces él decía, yo hablaba con la persona que contaba este caso, dice, tuvimos que hacer 3 exorcismos. Él mismo decía, porque no avanzaba la obra, se caían, se ponía algo, se caía, no. Dice, hicimos un exorcismo, otro exorcismo, otro exorcismo. Al tercero, dice, se sintió como que esa sensación así pesada de la casa se fue. Y dice, quedamos al fin tranquilos. Y se pudo avanzar en la obra. Entonces, imagínense, estos demonios, a veces estas infestaciones existen, pero se pueden solucionar, ¿sí? Miren, aunque estas cosas pueden suceder, esto es interesante también, aunque estas cosas pueden suceder, no son tan sofisticadas como podríamos pensar, es decir, no significa, a veces estamos acostumbrados a esa idea de Hollywood que hay una infestación en la casa cuando las ventanas comienzan a hacer y se escucha "Oh", y los focos hacía fallar. Eso es una cosa así medio de Hollywood, ¿no? ¿Qué dice el padre? Dice, es poco creíble lo que se relata en el artículo, que lo que se relata en estos artículos sucede en la realidad, como documentos que se muevan de un lugar y aparezcan en el otro, dice el padre. Es decir, a él le parece a este padre que lo que decía este artista era un poquito exagerado, según la experiencia de él que es exorcista. Las vejaciones las vejaciones se realizan con movimientos primarios y poco precisos. No es como en las películas de ficción, que alguien invisible y sobrenatural toma un objeto de la misma manera en que lo hiciera un cuerpo humano y se lo va llevando. Eso es más bien difícil. Otro tipo de acción extraordinaria del maligno, en la que puede utilizar objetos, lugares o animales, además de la vejación, es la infestación, justamente lo que le decía, no es la posesión de la casa, sino la infestación de la casa, en la cual hay una presencia permanente del maligno ahí. Mientras que en la vejación es solo el uso que hace el demonio de algún objeto para alguna ocasión, comenta el exorcista mexicano. Entonces, es por eso que yo siempre tengo, pero en todas las ocasiones, tengo que bendecir mi casa, ¿ya? Y el exorcismo es solamente algo que queda para cuando hay casos mucho más complicados. Yo hablaba con un sacerdote también que sabía de esto y me decía, por ejemplo, en el caso de que haya un homicidio, en la casa. ¿Sí? Hubo un homicidio dentro de la casa. Entonces, hubo una muerte violenta dentro de la casa. No es como en Hollywood, así que el alma en pena queda ahí en la casa. No, eso sería una cosa bien rara. Sino lo que pasa es que alguien que mata a otra persona, eso llama demonios. Nadie mata a otra sin una infestación del demonio. Y esos demonios puede que se queden ahí, ¿sí? Porque digamos, le dieron honra a Satanás ahí en ese lugar donde cometió eso. Asimismo, como cuando nosotros bendecimos nuestra casa, o a veces se pueden celebrar misas privadas en la casa, las gracias de esa misa quedan en la casa. Es muy, muy, muy bonito, ¿no?
Entonces, eso hay que tomar siempre en cuenta. Y como ese consejo también es súper importante, más en nuestro canal, no se olvide, esto de aquí es una forma maravillosa de mantener esa misma gracia dentro de su hogar. Así que no se olvide, son los 2 últimos días y usted nos puede ayudar muchísimo en realidad para promover este apostolado. No se olvide de llamar a los números que aparecen aquí para que pidan. Por estos 2 últimos días le llegan 3 detentes del Sagrado Corazón de Jesús y 3 imágenes. No se olvide, son los detentes para usted y también para que haga apostolado. Regale 1 o 2 a sus seres queridos, a un vecino, algo, haga apostolado del corazón de Jesús, que eso es realmente maravilloso y la fe mueve montañas y nosotros podemos ayudar a que ese movimiento pase. No se olvide que si usted todavía no se ha suscrito, en este canal lo puede hacer en esta imagen de aquí y estos videos que dejo a mis lados son de gran provecho para la vida espiritual. Mírelos y sígase adentrando en las grandes maravillas del corazón de Jesús. Que la Virgen Santísima le bendiga y si ella permite, nos vemos también el día de mañana.